A todos y a todas por acompañarnos en esta última parte de estas jornadas de reflexión sobre la reforma judicial, que bueno, los que nos han hecho favor de acompañarnos todos los días se han dado cuenta, han tomado, o sea, primero se han dado cuenta de la calidad de las reflexiones, del prestigio de los ponentes, de la solidez de sus argumentos, y bueno, todos estamos en función de tener una reflexión común, no simplemente para criticar la reforma, porque la reforma está y todos la conocemos, sino para hacer propuestas, para hacer aportes, para reflexionar desde la judicatura con nuestros instrumentos, con el análisis de la ley, con las fuentes jurídicas y doctrinarias que son nuestros insumos de trabajo, cómo vemos esta reforma y cómo podemos mejorarla. Quiero pedirles que los que no están inscritos, por favor, volverles a insistir en inscribirnos y contestar. Ahí tenemos en el capítulo de registros unos insumos que es de suma importancia que nos ayuden a contestarlos. Esos serán parte de los estudios estadísticos que avalen nuestras propuestas. Entonces creo que sí es muy importante que los llevemos a registro. Hasta el domingo se cierra la plataforma que tiene la Escuela Judicial, diseñada para recabar sus opiniones. O sea, la súplica es que por favor reúnan o contesten a esa encuesta y esas opiniones. La primera mesa, ustedes se acuerdan, tenemos estas jornadas, se han dividido en 3 días, cada jornada en 2 partes. La primera parte, 2 paneles. La segunda parte, taller de redacción, donde prácticamente los titulares que nos han hecho favor de acompañarnos hemos hecho propuestas concretas, precisas, objetivas de lo que vemos de la reforma, y todo eso es un bagaje de insumos que se están reuniendo para hacer propuestas de políticas públicas. Bien, la mesa del día de hoy se llama Justicia Especializada. Y bueno, el tema de la justicia especializada tiene que ver en mucho con el perfil de los juzgadores que opinamos y proponemos que debiera ser en los cauces que se respeten en esta reforma. Para esta mesa me permito presentar brevemente a nuestras panelistas. Tengo el honor de presentarles a la magistrada Gabriela Eugenia del Valle Pérez, verdaderamente experta en justicia especializada porque viene del Tribunal Electoral. Ella forma parte de la mesa regional del Tribunal Electoral de esta zona regional de Guadalajara, y bueno, pues en ese contexto pues tiene una amplia experiencia. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica México, Flaxo. Ocupa el cargo de magistrada en el Tribunal Electoral a partir de 2014 y actualmente es integrante del Pleno de la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral. En la academia pues ha sido ponente, moderadora en diversos eventos y bueno, partícipe también de las asociaciones de juzgadoras que siempre hemos emprendido la directriz de hacer que la voz de las mujeres se escuche. Bien, también nos acompaña la señora jueza Irma Gabriela Garza Rodríguez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Aguascalientes, tiene maestría en Criminalística, es especialista en Derecho Laboral, cursa el doctorado de Derecho que imparte la Universidad Nacional Autónoma de México, es mediadora y conciliadora certificada, y aquí tiene a un lado de ella un experto también en mediación, entonces ya vamos especializándonos en el tema. Y bueno, ha sido docente, panelista y conferencista, y actualmente es jueza de distrito de titular del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Jalisco, con sede en Zapopan. Nos acompaña también una académica, porque necesitamos escuchar nuestras voces, las internas y las externas.
la licenciada maestra Luz Marcela Fernández Briceño. Ella es abogada y maestra en políticas públicas por la Universidad de Guadalajara, con diplomados en auditoría ambiental, modelos de gestión ambiental y energética, cambio climático, litigio estratégico, medio ambiente en bioderecho, y actualmente es candidata a doctorado en Derechos Humanos por la Universidad de Guadalajara, desarrollando su tesis en justicia climática. Ella es abogada, especialista y coordinadora de procedimientos administrativos de la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente. Es el maestro, el doctor Guillermo Raúl Cepeda Lucuona, es director general del Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Jalisco y es profesor del Colegio de Jalisco, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, director del fundador de Jurimetría Iniciativas en el Estado de Derecho AC y coordina el grupo técnico especializado de Comité de Evaluación y Seguimiento de Implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio en la Secretaría de Gobernación. Es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Sociología Jurídica y maestro de Políticas Públicas del Instituto Autónomo de México. Actualmente es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y, bueno, pues director del Instituto de Mediación Alternativa. Canta muy bien, tiene muy buena voz. Es una persona muy afable y a todos ustedes pues les agradezco muchísimo de verdad la presencia. Sé que es viernes, sé que hay muchas preocupaciones en todos nosotros y por eso aún más valoro en lo que significa su presencia en este foro. Bien, dicho lo anterior y ya en materia para no entretenerlos, y retomo el tema de la justicia especializada. Vamos a cambiar la temática. Habíamos estado generando un espacio de 10 minutos de cada quien para sus exposiciones, pero ahora somos más y con más preguntas, inquietudes y sobre todo cierres de esta fase de análisis de la reforma. Entonces, partiré de hacer preguntas específicas a cada uno de nosotros y entonces de ahí podrá salir una segunda ronda de participaciones sobre las propias preguntas, ¿sí? Bien, en ese sentido yo le pregunto a la maestra Luz Marcela Fernández Briceño, en estos retos de la especialización en el sistema de justicia, ¿qué parámetros de especialización y conocimiento deben cumplir los jueces para abordar materias complejas en el sistema judicial? Partiendo desde la óptica que los jueces tenemos muchas variables de intervención en la justicia electoral, en la justicia constitucional, en la justicia laboral, en la justicia alternativa y bueno, también desde la academia. Son muchas las especialidades que un juez debe tener para ejercer el cargo. Sí, le concedemos el uso de la voz. 3 minutos, por favor. Gracias. Perfecto. Muchas gracias y pues un honor encontrarme aquí en este foro. Sí, creo que sí me escuchan. Bueno, yo les voy a… ¿Sí se escucha? ¿Sí? Gracias. Les voy a hablar desde la perspectiva del derecho ambiental y climático, que es donde he tenido esta oportunidad de desarrollarme y entrar en investigación también, estar en el ámbito público, privado, inclusive, y justamente a través de una tesis que estoy realizando a nivel para el doctorado en Derechos Humanos es donde me he dado cuenta también de la gran importancia del desarrollo que se ha estado llevando a cabo en el Poder Judicial Federal en los últimos años, vertiginoso en este tema de protección ambiental, en donde inclusive pues ya tenemos algunos precedentes en los últimos 2 años muy importantes para la protección de lo que podríamos considerar un prederecho humano, porque si no tenemos este ecosistema sano, como nos lo manda nuestro artículo 4º constitucional, y a su vez nos responsabiliza no solo al Estado, sino a la sociedad en general, pues no podremos gozar de otros derechos. En ese sentido es
reconocible y muy gratificante estar viendo este desarrollo. Y por lo mismo, sí quisiera hacer énfasis en la gran importancia que tiene la especialización en esta materia por parte de los juzgadores, ya que inclusive en Chile, pues para juzgar este tipo de asuntos no nada más cuentan con jueces que son abogados, sino también inclusive del ámbito científico. La materia ambiental requiere esta multidisciplinariedad y también en el derecho que no tenemos tantas personas especialistas en este tema y que tengan a su vez estos contactos a nivel científico o en la parte técnica, pues es un reto muy, muy importante el que nos está marcando justamente estos precedentes jurisdiccionales. Inclusive tenemos el mandato en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental de que se creen los juzgados justamente especializados en materia ambiental, como en su momento en el Tribunal también Federal de Justicia Fiscal y Administrativa hay una sala específica en este tema, porque el juzgador debe de conocer las implicaciones que puedan llegar a tener sus fallos, sus decisiones. No únicamente por lo que ve a la parte de la forma, sino la repercusión que puede llegar a tener justamente una decisión de esta índole. En ese sentido, si no contamos con jueces que conozcan justamente del tema ambiental, como lo ha estado haciendo justamente las casas de la cultura jurídica, pues difícilmente en estos diplomados de medio ambiente que incluso han abierto al público, difícilmente podríamos contar con esta seguridad de que nuestros asuntos en materia de medio ambiente puedan ser debidamente estudiados. Gracias, maestra Marcela. Bueno, estamos hablando de justicia especializada. Yo les digo, aquí tenemos 4 especialistas en distintas áreas del derecho. Yo le formularía a la magistrada Gabriela del Valle la misma pregunta, los retos de la especialización en el sistema de justicia. Hablando de que tenemos una reforma, una propuesta de reforma que está a discusión, quiero aclarar, no está definida, o sea, aunque nos digan en los medios eso, ya no se mueve ni una coma. Bueno, pues estamos hablando de propuestas a los diputados que representan al pueblo, pues lo primero que tendrían que hacer es abrir los oídos y escucharnos. Entonces, esto no está definido, en eso estamos, lo estamos pensando, lo estamos reflexionando y por eso queremos la importancia de estos foros para hacer nuestra participación. En ese sentido, de esa justicia especializada ausente en la reforma, porque no se menciona qué parámetros de especialización y conocimiento deben cumplir los jueces para abordar materias complejas en el sistema judicial como la que usted tiene a bien conocer. Señora magistrada, lo escuchamos. Por favor, 3 minutos. Muchísimas gracias, querida Marta. Bueno, pues buenas tardes. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes y saludo a mis compañeras y compañeros de panel, a Luz Marcela, a mi tocaya, sí, Gaby, mi tocaya, y a Guillermo, y obviamente a mi querida magistrada Marta Muro. Muchísimas gracias por la invitación. No, sí, pero sí servían, ¿no? Okay. Bueno, para mí, ¿por qué es tan importante el que sí tomen en cuenta la especialización o esta carrera judicial, si le queremos llamar en otras palabras, a la especialización? Para mí hay que considerar que en cualquier Estado democrático, para cumplir con el derecho humano de acceso a la justicia, hay que asegurar la existencia de garantías judiciales. Entre estas garantías está la existencia del debido proceso, que se conoce como el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que las personas puedan defender sus derechos adecuadamente ante cualquier acto que pueda afectarlos. Cuando se habla de debido proceso, se nos demanda no únicamente contar con el derecho a un recurso para impugnar actos o resoluciones, sino que exige parámetros en la manera en la cual se debe impartir justicia. Por ejemplo, el que todas las personas deban ser oídas por juezas y jueces competentes
imparciales e independientes. Y aquí es donde yo me quiero referir al aspecto de la competencia. La competencia quiere decir que sean personas especializadas, que conozcan la materia, porque a ver, yo les preguntaría si cualquiera de nosotros iríamos a una operación con un muchacho que todavía sea residente o que sea recién salido de la carrera, ¿verdad? O sea, a nadie le gustaría eso, sino a cualquier persona le gustaría que, o sea, lo que nos da confianza es que sintamos justamente que la persona sabe y no que la persona pues es una improvisada. Porque yo también otra de las dudas que tengo es qué va a pasar si cada 6 años vas a estar eligiendo, o sea, te vas a imponer cada 6 años de los asuntos que tienes, o sea, yo creo que no va a pasar o sea, va a ser terrible, ¿no? Desde el sistema interamericano se ha profundizado en justamente esta competencia de las juezas o los jueces. Si una persona acude ante los tribunales y su litigio se resuelve por alguien que carezca de los atributos necesarios para juzgar, el procedimiento que se sigue no merece la calificación de proceso y la resolución que culmine el litigio no constituye una auténtica sentencia. La Corte Interamericana ha enfatizado que hay que comprender que la persona juzgadora es como si fuera una directora del proceso y su deber es velar por que se cumplan a cabalidad las reglas del debido proceso y que se protejan los derechos que en su caso se estén vulnerando. Cualquier incumplimiento de lo anterior acarrea la aplicación de reglas de nulidad y va en detrimento directo de la persona que acudió a un juzgado o a un tribunal. Juzgar con juezas y jueces competentes es un derecho humano fundamental para las personas, porque constituye un medio para mejorar la impartición y acceso a la justicia. Si un Estado no cuenta con jueces competentes ni con las garantías judiciales básicas en la impartición de justicia, hay un riesgo alto de que otros derechos humanos y libertades puedan ser vulnerados. Hasta aquí me quedaría en esta primera intervención. Sí, sí. Gracias, señora magistrada. Bien, a la jueza Irma Gabriela Garza Rodríguez, que es una entusiasta participante de los foros, activa en la especialidad que ahora tiene, que es jueza en materia laboral, que también pues tiene mucha experiencia en aquellos temas de inmediación que luego trataremos con mucho detenimiento y bueno, son jueces verdaderamente especializados en el área que conocen. Yo también le haría la misma pregunta, ¿qué parámetros de especialización y conocimiento deben tener los jueces para cumplir, abordar materias complejas en el sistema judicial? 3 minutos, señora jueza, gracias. Muchas gracias, magistrada, muy amables por ponernos atención y acudir en este viernes en la tarde. Muy amable por la atención, por la invitación, magistrada. Me siento muy honrada en estar en esta mesa con personas que son conocedoras de diversas materias y precisamente con esto empiezo. Cuando conocemos personas que tienen esa capacidad de adentrarse en una materia específica del derecho, para empezar nos da la idea de que cuentan con la pasión para esa materia en específico. Entonces, es muy importante desde el punto de vista de las personas juzgadoras que ingresan con ese puesto a cualquiera de los órganos jurisdiccionales, que les guste la materia. Entonces, es la primera garantía que nos da la especialización. Ahora, ¿qué parámetros de especialización deben considerarse? Bueno, yo les hablo de la parte que a mí me toca, que es precisamente el Poder Judicial de la Federación. Y para empezar, hay una ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación que es muy reciente, apenas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio del año 2021. Sí, en esta ley de carrera judicial, dentro de los parámetros para tanto la primera adscripción, cambios de adscripción y hasta la ratificación, una de las características más importantes es que cuenten con la especialización necesaria para ocupar el puesto en el órgano jurisdiccional al cual se van a integrar o en el cual se van a ratificar en la función. Sí, entonces lo dice, pero hay un aspecto todavía más allá, más importante que tiene que ver con la carrera judicial. La propia ley de carrera judicial refiere en el artículo 5 en su fracción primera que la carrera judicial tiene como finalidad, entre otras, garantizar la independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización de las personas servidoras públicas que forman parte de ella.
Bien, y les voy a hablar precisamente de estos parámetros en la materia en la que me estoy dedicando y que por supuesto me apasiona, que es la laboral. En la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017 se estableció claramente en esta reforma al artículo 123 en su apartado A que dentro de estas características del nuevo sistema de justicia laboral que creó esa reforma constitucional, lo fue que las personas juzgadoras, quienes iban a ocupar estos cargos de juezas y jueces en el nuevo sistema, debían tener tanto los conocimientos como la experiencia. Entonces, para empezar, ya hablamos de una especialización, de un parámetro muy importante de especialización, que es que de manera previa ya se acredite tener no solamente los conocimientos, sino esa experiencia en la materia laboral. Y también aquí es muy importante mencionar que dentro de estas características que emanaron de la reforma constitucional y que luego cristalizaron también en la Ley Federal del Trabajo, en la reforma tan grande que se llevó a cabo mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del año 2019, que fue también incluir otra parte del perfil muy importante, que es el conocimiento en derechos humanos y en perspectiva de género. Entonces, es muy importante para efectos de que se garantice, como ya lo mencionaron mis compañeras, este debido acceso a la justicia, el debido proceso, todas estas garantías que son indiscutibles y básicas en todo sistema de justicia. Obviamente tiene que partir de que existan parámetros claros y en materia laboral lo está. Y ahí me quedo también. Gracias. Muchas gracias, señora jueza. Bueno, a nuestro invitado, que aquí, para que vean, no hay paridad, pero sí hay inclusión, o sea, somos muchas mujeres, pero bueno, tenemos un varón y bueno, eso ya también nos da otra imagen. Al doctor Guillermo Raúl Cepeda, yo también le pregunto lo mismo, él pues yo les comentaba, él es el director del Instituto de Justicia Alternativa y también pareciera como ajeno a la función jurisdiccional porque son funciones administrativas, pero finalmente también tiene como finalidad lo mismo que nosotros como jueces hacemos, resolver problemas o prevenirlos, que eso es muchísimo más importante. Entonces le concedemos también el uso de la voz para la misma pregunta. Muchas gracias, muy buenas tardes, un gusto atender esta generosa convocatoria del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, efectivamente en el tema de la especialización, pues sí, justo acaba de salir en el 26 de enero se publicó en el Diario Oficial la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y precisamente viene en el sentido de profesionalizarlo, justo que pareciera contrario a la reforma constitucional que se plantea en materia judicial, porque justo la lucha en la ley general es la certificación, que sea el Poder Judicial el que a través de la mediación comparte esta gran atribución que es la resolución de conflictos y que además la contempla también para los particulares a través de, hasta antes de la publicación de la ley, había 14 estados donde no había mediadores privados. Y ahora la ley general lo contempla para todos los estados y es una formación específica. De hecho, ya hay 2 licenciaturas en nuestro país, en Puebla y en Nuevo León, donde la carrera se llama Solución de Conflictos. Son interdisciplinarias y pues este nuevo paradigma de resolver los conflictos a través del diálogo. Y sobre todo, que yo estudié Derecho el siglo pasado, entonces a mí mis maestros me enseñaron lo que decía Aristóteles, el derecho es la razón desprovista de pasión, subrayando la racionalidad que tiene, y esto se debe a que Aristóteles nunca litigó en materia familiar, que es lo menos racional que existe, lo más visceral. Entonces, los abogados en el siglo XXI tendrán que aceptar que si se quedan con la parte jurídica del conflicto, no están viendo el 60% del conflicto, que son los intereses, las percepciones, las necesidades. Cuando las personas hablan desde su necesidad, generan empatía en quien nos escucha y incluso de sus emociones. Entonces, el 80% de la formación del mediador es en técnicas que vienen muchas del ámbito de la psicología, de la programación neurolingüística, de la comunicación y se genera esta empatía. Entonces, es algo altamente especializado.
En Jalisco, el Poder Judicial ha apostado en serio por la justicia alternativa. El 30% de las mediaciones que se elevan a sentencia en el país se hacen en Jalisco y el 15% de las mediaciones intrajudiciales del país se hacen en Jalisco en el tema de primera instancia. Aquí está la jueza Nayeli, que es mediadora certificada, y el 60% de los asuntos de su juzgado familiar se resuelven en la audiencia de conciliación, porque se tienen esas herramientas. Decimos los mediadores, el juez es la última palabra, pero el mediador es la primera escucha, y a veces no cambiaríamos ese privilegio los mediadores. Y ya los jueces que son mediadores pueden integrar, y es una jurisdicción más completa, pero con esto, con referencia a la reforma, pues sí sabemos que dice Ferrajoli que el derecho de defensa es la garantía madre, porque asume y presume la existencia de un poder judicial imparcial. También gran parte de la riqueza y de la aportación social que hace el poder judicial es que es un poder contramayoritario. Es decir, de pronto lo que no entienden algunos políticos que dicen, ¿cómo es posible que algo que votaron 500 diputados, que votaron 128 senadores, sea contradicho por un juzgador? Sí, porque ese es el papel de la judicatura, ser contramayoritario, no es ser carismático, y sería terrible someter el derecho humano de una sola persona, así sea una ley con todo el consenso político. El Poder Judicial debe seguir teniendo la capacidad, la profesionalización para revertir estas injusticias. En materia, por ejemplo, constitucional, mi esposa es litigante, mis amigos, mis compañeros de generación que son litigantes dicen, si no hubiera amparo, yo me dedicaba al comercio, porque el amparo permite revertir algunas inconsistencias, y si éstas quedan pues sujetas a la mayoría, a esta necesidad de reelección, pues se minaría gran parte del potencial y de la riqueza que tiene y la trayectoria del Poder Judicial de la Federación. Me quedaría hasta aquí en esta intervención. Gracias, doctor Licona. Bien, nomás una recapitulación de lo que hemos escuchado. Escuchamos a una especialista en Derecho Ambiental y ella incluso hace una acotación muy interesante, que en su materia se requieren foros multidisciplinarios, o sea, que sean muchas gentes las que intervengan en su elaboración, en la solución de los problemas del medio ambiente y climáticos. En ese mismo sentido, yo escucho que el doctor Guillermo Licona también nos habla de lo mismo, nos dice la mediación tiene que ver mucho con aspectos que escapan a la ciencia jurídica. Y a esto yo todavía le quiero agregar un ingrediente más, que en el Poder Judicial de la Federación, aun cuando estamos muy especializados en materia constitucional y de amparo, también tenemos cachuchas de distintas materias. Y bueno, hemos enfrentado los juzgadores federales el reto de cambiar de materias. Nos mandan a juzgados mixtos y ahí, bueno, antes veíamos penal, pero vemos el amparo es derecho común y lo vemos en todas las materias. Los magistrados, ahí tenemos un perfil de juzgadores penalistas por nuestro desempeño y luego nos mandan a un colegiado civil y bueno, es volver a retomar. Pero el reto, primero que nada, en la especialización es la capacitación. Y en eso creo que pues tenemos todos puestos el dedo en la llaga. Y bueno, en ese tema de la capacitación, pues yo veo aquí dos personas altamente especializadas en la judicatura. La materia electoral, que a mí me da pavor cuando leo todo lo que dicen, porque se me hace bien complejo y digo, bueno, ¿de dónde le encuentro uno la punta? Y luego también en el tema laboral, de los derechos en conflicto, de las fuerzas del capital, de lo que mueve la economía del país, del empresario, del trabajador y lo que implica tener pacificado, porque los jueces somos constructores de paz, un entorno social que nos permita como sociedad evolucionar. Por eso la importancia de este foro. Y bueno, en este tema de que tenemos puesto el dedo en la llaga, de que la especialización es muy importante, yo le haría a la magistrada Gaby Valle la siguiente pregunta.
¿cómo puede la ausencia de mecanismos para asegurar la capacidad técnica de los juzgadores en áreas especializadas afectar la calidad de la justicia? ¿Cómo se afecta la capacidad de la justicia? Ya hablamos del debido proceso, de los parámetros que se deben seguir, de las finalidades y principios de nuestra función. Nosotros vemos que en la reforma todo eso está ausente, por eso la pregunta. Gracias. Definitivamente se vería seriamente afectada. Como les dije, para mí esta especialización está muy ligada al derecho humano de acceso a la justicia. Entonces, si tú no vas a tener un juez que sea especializado en su tema, la protección que te vaya a dar, ojalá te la dé, la verdad, quién sabe cómo vaya a ser. O sea, la vulneración a derechos humanos, la vulneración al poco conocimiento que se pudiera tener de instrumentos internacionales, de otros temas, podría llegar a ser muy grande. Incluso, a ver, mi querida Marta, yo creo que no es es conocido de todos, o sea, todos los cambios que tuvimos que tener, por ejemplo, cuando entró en vigor la reforma de 2011. Y es cierto que había muchísima gente que se resistía y que incluso, digo, yo no sé si a ustedes les tocó, pero a mí me tocó oír gente que decía, magistrados en aquel entonces, que decían que eso era una moda y que iba a pasar y que ellos no se iban a capacitar. Entonces, si los mismos jueces también nos vamos a ir quedando atrás, tema de género es otro. Cómo ha costado trabajo el poderse abrir a cosas nuevas. Y ahora yo creo que los jueces también tenemos otro gran reto, que es el de utilizar las tecnologías, las nuevas tecnologías en nuestra función, no nada más como mecanismo, digamos, como para administrar, sino también ya casos que nos llegan en donde, a mí en la sala en la que yo estoy no me ha llegado, pero mis compañeros de la sala especializada, que es la que ve justamente todo lo de las precampañas y las campañas y lo que sale en internet y todo eso, ya les llegó, por ejemplo, un caso de un niño que se creó con inteligencia artificial y entonces tuvieron que decidir si esa creación afectaba o no el interés superior de la niñez. Resolvieron 2-1, 2 personas diciendo que sí había esta afectación, una persona diciendo que no. Entonces, la verdad, sí, para mí sí es muy, muy importante, la verdad, esta especialización, porque si no, de verdad para mí se va, las personas que acuden a los tribunales son las que se van a ver afectadas. Y eso va a ser terrible porque va a ser en detrimento de todo lo que se ha avanzado en estas reformas, en estas protecciones de derechos humanos, porque, a ver, bien sabemos que el derecho, como les digo, o sirve para avanzar o sirve para dejar las cosas como estaban, ¿no? Y recordemos, por ejemplo, que después de la Segunda Guerra Mundial, justamente hay un gran impulso del derecho internacional de la protección de derechos humanos, porque en la Segunda Guerra se cometieron grandes atrocidades amparadas en la ley, o sea, no fuera de la ley. Y en varios regímenes en donde hubo dictaduras militares, también amparados en la ley, se cometían atrocidad y media, ¿no? Entonces, y ahí eran juzgadores que no podían tener independencia, que no eran imparciales, y eso definitivamente es en detrimento de las personas. Entonces, por eso es tan importante. Gracias, magistrada Gaby. Bien, la misma pregunta le hago yo a la maestra Luz Marcela sobre cómo se afecta esta ausencia de mecanismos de asegurar las capacidades técnicas de los juzgadores en la calidad de la justicia. ¿Cómo se afecta? Sí, 3 minutos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en materia ambiental tenemos una amplia legislación, muchos reglamentos, muchas normas técnicas. En cuanto a la parte del Poder Ejecutivo, una más bien ineficaz aplicación de las políticas públicas. Hay mucha injusticia en este tema y pues, ¿qué es lo que sucede? El Poder Judicial es prácticamente la esperanza que hemos estado viendo en estas nuevas interpretaciones que ha estado haciendo, que ya les mencionaba, con base a las opiniones consultivas de la 023 del 2017 en materia
del derecho a un medio ambiente sano por parte de la Corte Interamericana y actualmente en la opinión consultiva que se está generando en cambio climático. Esta apertura por parte del Poder Judicial en no quedarse únicamente con el punto del cuarto constitucional de ver a la naturaleza como un objeto de protección, sino abrirse también a verlo como un sujeto de derechos y tener una postura balanceada entre ambas, es lo que nos ha estado permitiendo que cada vez haya más apertura a que exista se reconozca el interés legítimo de las personas en esta materia, así como a asociaciones que defienden este tipo de derechos humanos. Por ende, me parece imprescindible que estos juzgadores se vayan especializando cada vez más en la materia, porque evidentemente en los otros dos poderes no han tenido la eficacia correspondiente. Entonces, aquí también vemos, por otro lado, que una preocupante situación que nos sucede en la parte ambiental es la reciente reforma a la Ley de Amparo, en donde esta suspensión para efectos generales pues no es viable con respecto a las normas generales, y eso es un retroceso tremendo que tenemos en la materia y que de alguna manera pudieran los juzgadores, justamente conocedores, buscar cómo proteger este derecho y a nosotros, en nuestro derecho humano a un medio ambiente sano, a través de la obligación de cumplir con el Acuerdo de Escazú, que por cierto habla del acceso a la justicia ambiental, tal cual es una obligación, y de la importancia y relevancia de la suspensión en este tipo de asuntos como una medida de tutela anticipada. Entonces, es algo que considero que no se ve de una manera integral y especializada con este tipo de reformas, que más bien nos llevan a un retroceso. Y bueno, también quisiera señalar que hay esta tendencia en materia de jueces ambientales, como los hay también en Argentina, que Lorenzetti nos habla de los jueces activistas, y necesitamos ese tipo de activistas ambientales. Necesitamos quien nos defienda, justamente porque no ha sido efectivo como les comento, de otra forma, y lo podemos vivir día a día. Entonces, eso es lo que tendría que aportar al respecto. Sí, muchas gracias, Luz Marcela. Bueno, esta misma pregunta sobre cómo puede esta ausencia de mecanismos para asegurar las capacidades técnicas afectar la calidad de la justicia. Se los digo porque luego viene otra pregunta, ¿cómo enmendarlo? Pero ahorita es cómo nos afecta la calidad de la justicia esta ausencia de mecanismos para asegurar la profesionalización del servicio. Doctor Lecuona, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Pues efectivamente, anticipando si avanzara en los términos que está planteada, pues contradice toda, como aquí ya se ha mencionado, por ejemplo, los lineamientos del Comité Internacional sobre Independencia Judicial, del Comité de Derechos Humanos, pues señala entre sus lineamientos pues la necesidad de la independencia, el perfil, la autonomía. También en diversas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como aquí se ha mencionado, el artículo 8 y el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que habla del debido proceso, del acceso a la justicia, de la protección judicial, que también por una interpretación de la Corte ha ido ampliando no solamente la protección judicial, sino también recursos administrativos, e incluso en una resolución de 1993, el propio doctor Héctor Fix Zamudio decía que también parte de esta protección eran los métodos alternos de solución de conflictos, y todos debían de compartir esta característica de ser sencillos, de ser rápidos y de ser efectivos. Pero se da la condición de que la independencia judicial se deposita en la especialización, en la capacitación, también en materia de nuestros compromisos internacionales, por ejemplo de comercio, pues habrá discriminación contra los mexicanos, porque los extranjeros que tengan alguna controversia, si no confían en los juzgadores, en los tribunales electos por una lógica de la mayoría, podrán acudir a los paneles internacionales
de resolución de controversias y quedarán los mexicanos en desventaja en estos casos. Las facultades del juzgador, que son fundamentales, del conocimiento, de la especialización, de la carrera judicial, ¿no? De quien va empezando, va abriéndose camino. Recuerdo la ministra Luna Ramos, que nos refiere a toda su trayectoria de más de 30 años, más de 20 años cuando ya fue ministra y todavía su periodo de ministro, y el ejercicio de ponderación, sobre todo los juzgadores constitucionales, este ejercicio que se afina con la práctica. Entonces eso es el perfil muy específico. Se ha establecido que los 6 ejes de la reforma judicial son la independencia judicial, el proceso, la profesión jurídica, también los abogados, y pues sí, la afectación de esta falta de formación es como está planteado, es un ataque al Poder Judicial Federal. A los poderes judiciales locales les da margen, que dice, en los términos de que establezca su legislación local, sí, con las bases que, como están en el 96, es de elección popular, pero por ejemplo los estados se pueden blindar señalando, y lo pueden hacer todavía ahora que tienen ocasión, de que al menos 2/3 de los aspirantes tengan una trayectoria judicial. Se puede todavía, lo que sí está muy sobreregulado en el artículo 96, en el artículo 116 se deja más abierto, y los transitorios, a la posibilidad que los estados puedan defenderse, pero desde luego sería un retroceso. Ahora he estado reescuchando la historia de la Revolución Francesa en un audiolibro, y me recuerda mucho cuando el terror en la Revolución Francesa, que parecía que había un certamen de ver quién era más radical, ¿no? De quién aplicaba, y después, cuando el péndulo vino de regreso, se dieron cuenta que perdieron muchas instituciones. Como diría, parafraseando Serrat, esta reforma está jugando con cosas que no tienen repuesto, ¿no? Como es la credibilidad de un poder judicial que se ha construido a lo largo de décadas de criterios, y que tenemos que luchar para defender y que no se erosione esta capacidad, este prestigio y la independencia de los poderes judiciales de nuestro país. Sí, muchas gracias, doctor Lecona. Bien, esta última pregunta de cómo se afecta la calidad del servicio dada la ausencia de mecanismos que aseguren las capacidades técnicas de los juzgadores, se la formuló la jueza, que también tiene experiencia, expertise y conocimiento en el tema. Aquí tiene el micrófono. Gracias, 3 minutos. Gracias. Gracias. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha hasta allá arriba? Perfecto, muchas gracias. Bien, bueno, coincido también con quienes me antecedieron. Es obviamente que va a ocasionar una gran afectación. Sí, en principio porque, pues bueno, justicia que no es la adecuada justicia, que no se imparte por personas que son debidamente capacitadas, es como lo que decimos con la justicia tardía, es justicia denegada, a final de cuentas. Mencionaba el doctor Guillermo Cepeda un tema muy importante que tiene que ver con la legitimidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué confianza va a tener las personas justiciables con personas juzgadoras que no cuentan con las mínimas capacitaciones y de especialización en la materia en la que van a conocer? Entonces, es también un aspecto que resulta muy, muy importante. Ahora, decimos, la reforma judicial, como está planteada en la iniciativa, siempre se encuentra el diablo en los detalles, ¿verdad? Para empezar. Pero hay algo que es muy, muy evidente. Se desaparecen, de acuerdo a la iniciativa, las 2 salas de la Corte. Es decir, para empezar, estamos hablando de una propuesta de eliminar toda especialización. No es que no refiera que vaya a existir o no especialización en las diversas materias, o se vaya a garantizar que quienes ocupan los puestos de titulares de los órganos jurisdiccionales cuenten o no con especialización, sino parte primero de la premisa de que el máximo tribunal del país va a tener una sola, va a funcionar en pleno, no va a tener 2 salas. Entonces ya nos está hablando también del enfoque que puede dársele en esos detallitos, en los transitorios y en cómo se aterriza finalmente en la legislación secundaria o en todos aquellos lineamientos que se originen para darle forma y ejecutar esa reforma. Entonces, precisamente también es un síntoma de lo que puede venir.
¿sí? Y todo lo que se puede ocasionar. Ya sabemos que históricamente la Corte, con todas las salas que ha tenido, ha demostrado mayor desarrollo en cuanto a los criterios jurisprudenciales, ha abundado más en los detalles y ha resuelto cada vez más esos problemas que nos ocasiona día a día la interpretación de la ley, y la especialización entonces es un aspecto muy importante y ya nos da ese viso, y ahí también me quedo para no abundar tanto. Gracias. Sí, gracias. Bueno, recapitulando, las opiniones de los compañeros nos hablan, todos coinciden en un tema que es muy importante, que vemos un retroceso. O sea, y esto, bueno, pues es una violación a esos principios de interpretación de los derechos humanos, del principio de no regresividad. Entonces, ya desde ahí, desde ya vemos una violación a un mandato constitucional que es de rango constitucional, y yo me imagino, bueno, pues entonces no estamos hablando de una reforma al Poder Judicial, sino una reforma al sistema de gobernanza de nuestro país, porque si hay un sistema jurídico en el cual se sustenta el trabajo no solo de los jueces, sino todo el sistema jurídico, todo este sistema, si nosotros desconocemos los principios de los derechos humanos, de lo que establece el 17 para la mediación, de lo que establece el 123 para el derecho laboral, de lo que nos habla de el tema de los partidos políticos y el sujeto de protección, que son los derechos ambientales, y lo desconocemos todos, al desaparecer de ya, y como lo nota la señora jueza, incluso la especialización en la Corte, bueno, pues esto implica una violación al principio de progresividad y no regresión. Bueno, ya vimos este escenario catastrófico, ya lo sabemos. Ahora la última pregunta es al contrario. ¿Qué propuestas podemos hacer para garantizar las capacidades técnicas y conocimientos específicos de los juzgadores en materias especializadas? Le pregunto a la magistrada Gaby, porque la materia que ella trabaja se me hace de lo más difícil del mundo, lo electoral, y bueno, ¿cómo garantizar en esta propuesta estas capacidades técnicas y conocimientos de los juzgadores? Por favor. Gracias, querida Marta. Pues definitivamente, digamos, sí poner como exigencia y como importancia la existencia de esta carrera judicial, que, como bien dices, la verdad fue surgiendo justamente junto con la independencia judicial y junto con nuestra apertura democrática. O sea, porque no tiene demasiados años que se exigía esta capacitación. De hecho, los primeros antecedentes que tenemos es de 1994. Y, a ver, todos nuestros sistemas que estamos teniendo nos hablan de capacitación, nos hablan de especialización. O sea, la reforma cuando hubo la materia penal, ahora todo el sistema laboral que existe. Muy pronto, y más bien ya está aquí a la vuelta de la esquina, la civil y familiar. Entonces, o sea, todo esto te está hablando de que forzosamente tienes que tener una especialización, un conocimiento específico. La materia ambiental también es importantísimo, ¿no? La Corte Interamericana ha recomendado, para mejorar la calidad de la impartición de justicia, y ha dicho que la carrera judicial es fundamental, y ha ido regulando los procesos de ingreso, formación, promoción, evaluación del desempeño de las personas juzgadoras, así como su permanencia y separación. Y se fue consolidando sobre la base de que las personas fueran ascendiendo a través de méritos e igualdad de oportunidades. Entonces, para mí, sí, ojalá de verdad sí lo comprendieran, o sea, por qué es tan importante contar con gente que conozca de las materias. Porque además también, por ejemplo, en este maravilloso evento que hizo hace poquitito la Corte, oyendo a una de las panelistas, por ejemplo, decía, ¿no?, ¿qué va a pasar con aquellas personas que tienen la formación, pero pues tal vez no quieran participar en una campaña, ¿verdad? O sea, va a ser terrible, o sea, porque yo creo que varios de nosotros, la verdad, o sea, yo alguna vez hacía comentario con una persona, le dije, oiga, si yo quisiera estar en una campaña, pues sería yo diputada o sería yo senadora, no juzgadora. O sea, a mí me gusta, y no quiere decir que para nada que desprecie uno a los ciudadanos, al contrario, está uno pendiente de las personas, de cómo proteger de la mejor manera sus derechos,
pero pues no le gusta estar haciendo, a mí en lo personal no me gusta estar haciendo campaña, ¿no? Entonces, yo sí creo que con esto pues se podrían perder perfiles muy importantes y que llevan años de preparación en las escuelas judiciales, que han jugado un papel fundamental en esta preparación, y que además, sobre todo, ahora estoy muy contenta de ver esta coordinación en las escuelas entre la federal y las locales, porque eso definitivamente redunda finalmente en beneficio de las personas que acuden ante los tribunales y los juzgados. O sea, esta coordinación, esta formación, el que se vayan preparando desde lo local esta carrera judicial. Yo, por ejemplo, hay un programa de Marta que admiro muchísimo y me encanta este sistema de mentoría que ella tiene, de preparar a sus secretarias para que puedan ser juzgadoras. Y ya ha habido algunas que han alcanzado ese reconocimiento. O sea, qué generosidad y qué mejor de ella, que es una persona tan capaz, tan preparada, pueda compartir sus conocimientos, pueda hacerlo con las futuras generaciones y con gente que también ya lleva sus buenos años aquí trabajando, obviamente. O sea, no es gente que acaba de entrar. O sea, pero todas estas experiencias son las que se tendrían que tomar en cuenta. Gracias, Gaby. Doctor Lecuona, a ver, díganos, ¿cómo ya vimos el escenario catastrófico? Ahora, ¿cómo garantizamos que lleguen a los perfiles, como lleguen, con elección, con listas, con lo que se les antoje? Pero ¿cómo garantizamos que lleguen los mejores perfiles especializados en la administración de justicia? Sí, por favor. Bueno, sí, yo creo que también es muy importante en algún momento la presidenta, ya por fin electa desde ayer, llegó a decir: hay que tomar esto con calma, vamos a revisarlo, aunque pues la contradijeron de inmediato, pero ella tiene esta inquietud de que también uno de los criterios es la precipitación, que no hay una justificación, un diagnóstico previo, tratar de que se logre, ya incluso está dictaminada en puntos constitucionales, para no esperar, porque siempre que hasta la segunda semana de la legislatura es cuando se empiezan a definir las comisiones. Entonces, por eso la aprobaron ya en comisiones, ya en puntos constitucionales, para que en cuanto sesione el Pleno la apruebe. Ese es el calendario de quienes impulsan esta reforma. Entonces es realmente pues un desafío. Lo ideal sería obviamente el debate, el tema de la justificación de la reforma constitucional, que efectivamente como el arraigo o como la prisión preventiva oficiosa, la Corte Interamericana seguramente señalará como un régimen constitucional inconvencional. Y en cuanto al también el curarse en salud, algunos estados con algunas reformas para frenar y tratando de impulsar pues esta lógica de la reforma, que es la politización y control sobre los poderes judiciales. Me llama mucho la atención cómo muchas de estas reformas de quienes refieren inspirados en el juarismo, y sin embargo alguna vez escribí un artículo sobre esta reforma que dice el juarismo a la Santana, porque el único antecedente en la historia constitucional de México de un tribunal para juzgar a ministros y jueces es en las bases orgánicas de 1843 del propio Santana. Y de igual forma, en ese texto constitucional, los poderes participan en la integración de otro poder. La Cámara de Senadores se integraba por 2 senadores por cada uno de los 21 departamentos, 7 designados por el presidente de la República, 7 por la Cámara de Diputados y 7 por la Suprema Corte. Entonces, este modelo, esta inercia autoritaria ya la vivimos, y paradójicamente de un gobierno que se dice juarista, también Santana, como asumió que ya no había federalismo, pues extinguió los fideicomisos de reservas federales. O sea, esta película ya la vimos. Entonces, sí, la verdad es complicado, se está luchando por resistir, por evidenciar que es propio de un régimen autoritario, y seguramente se combatirá si llega a avanzar. Y veo que está
pues muy avanzado. Sería realmente un logro aplazar al término del sexenio la aprobación, y sobre todo los 10 días que tiene para designar candidatos está hecha para que también es otro tema de los transitorios, que donde los detalles. Hay los que son el comité de disciplina, el único como la forma en que están escalonados, pero el único que va que podría proponer aspirantes a todos los cargos que están en juego sería el actual presidente. Ya la presidenta electa no le tocaría nombrar un solo o proponer un solo candidato a ministro, porque eso durará el que menos 8 años. Entonces realmente está hecho como lamentablemente pasa mucho en nuestro sistema. La ley se supone que es hipotética, general, abstracta, y lo que a veces predomina es leyes fulanizadas, ¿no? Alguien que dice, yo quiero designar, el presidente López Obrador sería el único presidente que bajo este esquema de elección nominaría a todos los funcionarios del Poder Judicial elegibles. La presidenta Claudia Sheinbaum propondría aspirantes para todos los espacios de jueces y magistrados, que los primeros van por 6 años, y a 3 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que se elegirían en las elecciones de 2030, pero no propondrá ningún aspirante a ministro. Será entonces una corte del actual presidente para los próximos 8 años, quizás un seguro para estar cubierto después de su periodo. Entonces, pues sí, está una reforma hecha para frenar el tema en los estados. Decimos, hay más margen de maniobra, y pues es triste que si avanza este criterio de elección popular, que anticipamos la Corte Interamericana en algún momento podría derribar algunos fallos por ser inconvencional esta forma de integrar los poderes, y que es una amenaza a la imparcialidad. Ojalá y la sociedad civil pueda retrasar, frenar, atemperar si no vendría esta parte, que el Poder Judicial salga con lo que tiene, que es una gran formación, y ahora sí que sería, si en este escenario que se consumara, decir, secretario, cuida a tu juez, secretario, cuida a tu magistrado. O sea, que el poder el Poder Judicial estaría en los que sí permanecerían en sus cargos, instruyendo los procesos, y que cuando en los casos que lamentablemente quien encabece los tribunales no sean los más avesados. Entonces sería que el Poder Judicial, con este prestigio y tradición que tenga, se proteja, atempere y reduzca a su menor expresión el daño que podría generar, como aquí se ha comentado, la falta de perfiles adecuados para impartir justicia. Y ojalá se abran paso en si es que se aprueba, pues algunos perfiles que los juristas señalen, que también es el otro dilema, que podrían legitimar el esquema, decir, bueno, de 10 que se propusieron, estos 3 valen la pena, pues sí, pero los otros que se elijan, se puede dar el tema de cómo legitimar un proceso a todas luces, pues insensato, pero que ahorita está con el tema de la tiranía de las mayorías. Así es, doctor Lecuona. Muchas gracias. La misma pregunta a la maestra Luz Marcela Fernández Briceño. ¿Cómo hacemos para que en esta reforma se garanticen las capacidades técnicas y conocimientos de los juzgadores en las materias de su especialidad? Muchas gracias. Bueno, en este caso mi propuesta sería que se acreditara por lo menos 3 años de especialización académica en la materia correspondiente, por lo menos 10 años en experiencia práctica, cuando menos, justamente en esa materia. Y bueno, aquí sobre todo debería de suceder lo mismo a nivel Poder Ejecutivo, que por lo menos los secretarios y los subsecretarios tuvieran este mismo nivel de especialización, porque como les comentaba, el que lleguen asuntos de índole, por ejemplo, ambiental, al Poder Judicial es por la falta de eficacia de las políticas públicas y de las obligaciones correspondientes. En este sentido, también pues el recordar que ya hay jurisprudencia también en el sistema interamericano
en derechos ambientales y eso no se puede dejar de lado. También tenemos esta innovación que nos establece el Acuerdo de Escazú y que ya ha hecho uso de la misma la Suprema Corte, justamente, que es la legitimación activa. El tener la carga dinámica de la prueba, ¿cómo va a poder evaluar un juez, un magistrado, este tipo de información científica si no tiene estos conocimientos, ya no digo básicos, sino intermedios en la materia? También tendría que asegurarse una capacitación en la materia especializada, pero no solo esto, sino que sea constante, como bien lo decía la magistrada Gabriela, pues yo creo que nadie de los juzgadores especializados tendría ni mucho menos tiempo de estar en campañas políticas, sino lo que buscarían sería estar permanentemente, y deberían estar permanentemente capacitados en las materias, porque esto va evolucionando, el derecho es totalmente dinámico. Y bueno, pues también que sigan, una invitación a que siga el primer diplomado incluso que tomé en materia ya especializante ambiental fue por parte de la Escuela Federal Judicial, que la segunda edición la abrió al público, no nada más a los servidores públicos judiciales, y creo que eso es trascendental que continúe para que pues todos los ciudadanos podamos conocer también y exigir por ende esta especialización a los juzgadores. Por último, nada más les quisiera mencionar que está un tema en el derecho que es el bioderecho, cada vez está tomando más importancia en América Latina y en Europa. Y bueno, me tocó estar en un cierre, una clausura de este programa, específicamente por Erasmus y la Unión Europea, que ha sido justamente quien ha llevado este programa, y hablaban de que pues las especialidades han sido más en el tema de la salud, pero incluso a ese nivel de internacional se tiene mucha deuda con el tema ambiental. Entonces, invitaría justamente a esta especialización, no solo en el tema ambiental, sino en el tema de todos los que tienen que ver con bioderecho, que ya lo mencionaba también la magistrada Gabriela, la inteligencia artificial y otro tipo de cuestiones que ya nos están rebasando. Entonces, esa sería la invitación. Gracias. Sí, muchas gracias, y maestra Luz Marcela. Y bueno, a la señora jueza Gabriela Garza Rodríguez, pues ella tiene poco tiempo de haber vivido una experiencia de ingresar a un tribunal especializado. Ella vivió todo ese proceso de cómo estar capacitado en una materia específica. Creo que nos puede dar un muy buen aporte de cómo asegurar que en esta reforma podamos contar con personas altamente capacitadas. Por favor. Sí, claro que sí, magistrada. Bien, pues bueno, es muy importante recordar que con esta creación muy reciente de los tribunales laborales federales, hablo solamente por lo que tiene que ver al Poder Judicial de la Federación, ya sabemos que hay los juzgados en los poderes judiciales locales, pero me refiero que para empezar el perfil ya estaba muy bien definido, como les comentaba, desde la reforma constitucional y también se aterrizó en la Ley Federal del Trabajo. Además de todas estas características que les comenté, para que se pueda garantizar una justicia especializada, que las personas que la impartamos tengamos ese perfil adecuado, que tengamos los conocimientos y las habilidades. Para empezar, mi propuesta es que se revisen los perfiles en cada institución. Perfiles dependiendo de si estamos hablando de juezas y jueces en amparo, también en las subespecializaciones, las especializaciones, asimismo si estamos hablando de tribunales laborales federales e incluso de los plenos regionales también, que se puedan analizar cuáles son esos perfiles que se están requiriendo para que desempeñen adecuadamente la función. Una vez revisados estos perfiles, también mi propuesta sería precisamente formar cada uno de estos esquemas dentro de los manuales de puestos,
para que también se vigilen y se conduzcan en el momento de que se creen las convocatorias, que se emitan estas convocatorias por parte del Consejo de la Judicatura Federal, que sí sea siempre considerado ese perfil de los manuales de puestos ya integrados. Y por último también, pues sin ser menos importante, les quiero recordar que para estas convocatorias que se emitieron, tanto del primer concurso para precisamente poder generar juezas y jueces especializados en materia de trabajo en el Poder Judicial de la Federación, en el año 2020, donde también les comento, bueno, resulté vencedora, y también con esta primera etapa de implementación, estaba muy claro que los años mínimos que debieron tener las personas o debimos tener las personas como experiencia eran 5. ¿Sí? Entonces estamos hablando de la necesidad de especialización que ya es una realidad en nuestros poderes judiciales. Es solamente jalar también esos principios y esas formas de trabajo para revisar el resto de los perfiles. Y también considero que hay un aspecto muy importante que es cuando se lleve a cabo una readscripción, también se puedan dar herramientas a las personas juzgadoras para que puedan tener una capacitación y actualización sobre la materia que les toque conocer, ya sobre todo cuando estamos hablando de una especialización. Si era un órgano que era semiespecializado y pasa a ser ya especializado, también que se pueda dotar de las herramientas necesarias. Entonces, esas serían mis propuestas y muchas gracias, magistrada. Sí. Bueno, pues con esta última participación daríamos por concluida esta mesa. Yo solamente quiero recapitular la pregunta que para mí me parece muy importante: ¿cómo garantizamos que en este proceso de cambio de reforma, que dicho sea de paso, siento que el imaginario popular es que se requiere una reforma? Al interior del Poder Judicial, de los operadores de justicia, también estamos conscientes de que se requiere una reforma. Nada es intocado, los cambios siempre deben darse, pero los cambios tienen que ser para avanzar, no para retroceder, como lo vimos en la pregunta anterior. Entonces, aquí la pregunta, ¿cómo garantizar? A mí me parece que tenemos una premisa general: la capacitación como centro de nuestro sistema de justicia. Esta forma de cómo nosotros ingresamos y cómo seguimos trabajando. Aquí hay alumnos de la Escuela Judicial que nos están haciendo favor de acompañarnos y que día a día se levantan a las 8 de la mañana, van a sus clases, hacen sus tareas aparte de su trabajo. O sea, esto es aparte del trabajo. Estamos acostumbrados a mucho esfuerzo, a lograr todo con mucho trabajo. Entonces, el trabajo no nos asusta. Lo que nos asustan son los modos, y esos modos son los que nosotros estamos aquí reflexionando. Entonces, el tema de la capacitación me parece muy interesante, me parece una observación muy atinada del doctor Guillermo Licona sobre la falta de diagnóstico y la premura en buscar una reforma midiendo casi tiempos, horas, cuando es una reforma que involucra un sistema de gobernanza. No es un poder, no es algo que afecte a los jueces, es algo que afecta a la sociedad en su conjunto, porque pues, no venimos de Marte, pertenecemos a esta sociedad y también a la misma servimos. Y creo que algo que nos alienta y nos da luz es esta visión que nos da la jueza Gabriela, pues de buscar los perfiles adecuados, ¿verdad? Formar esquemas normativos de vigilancia donde desde el momento de emitir la convocatoria haya bases seguras para asegurar que lleguen a nuestros cargos pues los mejores perfiles, a lo mejor no con el esfuerzo que nosotros hicimos, pero sí con la demostración de las competencias y las habilidades que se requieren para el cargo. Bueno, con esto yo doy por cerrada la mesa porque ya dije mucho rollo. Les agradezco mucho a los panelistas, al doctor Guillermo, a la jueza Irma Gabriela, a mi amiga Gaby Valle, a la maestra Luz Marcela, pues su presencia, y a ustedes un minuto nada más para cambiar de nuestro panel y seguir con la última mesa de trabajo. Muchas gracias.